es el miedo, pero yo estaba viendo que realmente el temor a Dios, ¿por qué se le teme a Dios? Pero ¿qué es en realidad cuando se habla algo que se llama temor a Dios? Me quedaba viendo acá y pensaba en la vida de Cristo. Por ejemplo, cuando mira usted Hebreos 5:7, donde dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplicas, pero la frase dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Cuando se habla realmente del temor a Dios, se está hablando de la reverencia, y alguien que le tiene reverencia a Dios es alguien que respeta a Dios, tiene en alta estima a Dios, aprecio a Dios, pero hay una causa, una razón de por qué aquel teme a Dios. Hubieron hombres que expresaron esa palabra. Uno de ellos llegó a ser José, cuando hablaba con sus hermanos y le dijo: hagan esto, temo a Dios. Pero ya le decía de que pareciera que el temor es el miedo, pero miraba esta frase en la palabra, que cuando alguien realmente teme a Dios, le manifiesta obediencia plena a Dios, honra a Dios, ama a Dios. Pero ¿por qué viene a verse en aquel obediencia? ¿Por qué le rinde honra? ¿Por qué le manifiesta amor a Dios? Porque realmente es alguien que ha llegado a entender que ha sido beneficiado con algo en la vida. Y el que ha sido beneficiado realmente sirve, pero sirve. Y le llega a dar un servicio a Dios, pero es un servicio realmente de gratitud, honra, obedece, respeta todo lo que su amo, su dueño llega a decir, pero porque ha sido alguien que ha sido beneficiado de algo. Y está viendo acá que cuando Dios le dice a Israel: pondré mi temor en el corazón de ellos, pero el temor en sí, hermano, voy a unir esta frase con una frase que está en este sagrado libro. Me quedaba observando en esta palabra del Señor y consideraba, miremos lo que muestra el Éxodo 20, su verso 20. Dios le hizo ver a Israel, pero mire esta expresión en el Éxodo 20, su verso es 20 también. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando Dios le dio a Israel los mandamientos en el Sinaí, coloca delante de Israel, pero el temor en sí es aquella palabra declarada, revelada por él a Israel. Todos los escritos de Dios, es un Dios amoroso que desde el día en que nos perdonó nos dio su ley, y el que llega a entender la ley de Dios logra comprender que Él está manifestando lo que Él anhela, lo que Él demanda, lo que Él quiere de cada converso a Él. Israel en el monte Sinaí llega a tener, como le dice acá, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. De manera que cuando Dios revelaba su palabra, ahí manifestaba Él su temor, que lo colocaba ante Israel. Más tarde, en Deuteronomio 11:26, Dios le hace ver a Israel que cuando coloca el temor de Él ante Israel, lo llama
coloco delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. De manera que la palabra del Señor viene cuando alguien anda en el temor de Dios, en el temor del Señor, está andando en la ordenanza, en los mandamientos de Dios, anda realmente como Dios quiere que aquel camine en pos de Él. Porque, por ejemplo, leyendo el texto de Jeremías 32:40, Dios hace en su nuevo pacto que Israel todavía no disfruta, pero que la iglesia viene y goza de las bendiciones de ese pacto. Ya, bueno, la ley no la coloca realmente y se coloco delante de usted. La palabra dice: pondré mi temor en sus corazones. Pero al poner ese temor en el corazón, se está hablando de la palabra, del conocimiento de Él en la vida, en el corazón de cada uno. Pudiera hacerle pensar en lo que está escrito en el Salmo 119 y el verso 11, cuando dijo el salmista: en mi corazón, dijo él, he guardado tu dicho. Pero viene y hace ver que el que guarda el dicho de Dios es aquel que no peca realmente, no por temor al castigo, porque ha sido libre del castigo, sino que aquel vive agradecido con Dios. Y el que realmente tiene el temor de Dios en sí, la palabra de Dios, tal vez ha sido, hermano, en nosotros mayormente los enseñadores de la palabra de Dios, sean siervos de Cristo, sean ancianos, a veces muy poco llegamos a exigir como lo hubieron. Han habido hombres que realmente se han interesado de preguntar dónde va leyendo, cuánta palabra ha guardado de Dios, porque el que realmente llega a guardar palabra de Dios en su corazón será aquel que tiene un temor reverente a Dios, teme a Dios, honra a Dios, sirve a Dios, ama a Dios, porque hay un resultado en él, hay una manifestación del temor de Dios en la vida de aquel. La primera parte que se viene a ver de este mensaje, por ejemplo, cuando le muestro, porque hay alguien, ya viene el Señor y dice: para que no se aparten de mí, porque hay alguien que siempre va a querer que usted se aparte del Señor. Hay alguien que siempre va a querer que usted se aparte de Él. Lo va a tratar de que usted se aleje, se abandone otra vez a esa vida del cual fue rescatado. Pero cuando el hombre tiene activo ese temor de Dios en su vida, que es la misma palabra atesorada, guardada, hará de aquel hombre, hará de aquella mujer un hombre, una mujer agradecido. Porque yo me quedaba pensando en el verso, ¿verdad? Y se lo presento porque él dice: voy a poner mi temor en el corazón de ellos, en este pacto que voy a hacer, pero va a servir para que no se aparten de mí, para que no se aparten de mí. Hay alguien que va a querer, decía, apartarlo a usted, apartarme a mí, a fin de que usted deje de servir a Dios, de honrar a Dios. Y yo estaba viendo a través de la palabra que cuando alguien es apartado del Señor, se aparta de Él, toma un camino diferente, se convierte en alguien y sigue a alguien. Porque si no sigue en pos del Señor, oigamos un texto que está en Deuteronomio capítulo 13. Mire lo que está escrito acá. Dios se lo hizo ver a Israel. Israel no quiso. Ahora no es Israel, ahora es usted, ahora es la iglesia, que seguimos y servimos al Señor. Pero oiga el verso 4 de Deuteronomio 13: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Pero
oiga lo que sigue acá. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Cuando la palabra viene y declara, porque, por ejemplo, empieza desde el verso 1, que se levanta un falso profeta y trata de conquistar a alguien y decirle, bueno, vamos y sirvamos a Dios, es ajeno. Viene el Señor, declara, y es probable que Él permita que se levante alguien. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Hechos, ¿verdad? 20, 26, 27, cuando él habló y dijo, y de vosotros se levantarán hombres que arrastrarán discípulos tras sí, ¿verdad? Bueno, se puede levantar dentro de mismo la congregación alguien que se levante para arrastrar, para llevar, para que usted lo siga, para que usted vaya en pos de él. Pero ¿cuál es el fin, la intención de él? Realmente uno, cuando viene a ser seducido por alguien, nos puede pasar lo que le aconteció a Adán y Eva en el huerto del Edén, declarado en la 2 de Corintios 11:3, cuando dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando alguien es seducido y es arrastrado, llevado en pos de aquel, convence a aquel, al hombre, a la mujer, para que siga y haga algo, tal vez hasta una rebelión, pero no sería realmente en contra de hombre alguno, sino sería en contra de Dios. Se levantarán y se han levantado como en el pasado, en el presente, y si la iglesia existe, pudiera ser en el futuro. Pero ahora viene el consejo de él, dice que aquel que realmente teme a Dios, como dice el verso, ¿verdad? A él temeréis. Dice que cuando alguien teme, a él obedeceréis, a él honraréis, a él seguiréis, porque realmente cuando alguien teme a Dios, sigue a Dios. Pero hay una razón tan grande por la cual usted y yo vamos en pos de él. Hay una razón tan grande por la cual, aunque alguien quisiera conquistar mi vida, está el mundo, están las costumbres que el mundo tiene, las tradiciones que tratan de hacer que yo siga esa costumbre. Pero a aquel que teme a Dios, dice que va en pos de él, hermano, va en pos de él. ¿Por qué le he de seguir yo a usted? ¿En qué me ha beneficiado usted a mí? ¿Por qué he de seguir yo a aquel? ¿En qué me ha beneficiado él a mí? Cuando miramos la palabra del Señor, a quien yo realmente debo seguir y en pos de quien debo andar, la causa realmente mayor, grande en la vida, leamos lo que dice el Salmo 130. Oiga lo que está escrito en el Salmo 130. Mire lo que la palabra del Señor muestra acá en el verso 3 y 4 del Salmo 130. Si mirares a los pecados, pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas obedecido, para que seas temido en gran manera. Ya le decía que cuando se viene a ver que hay temor de Dios en aquel, sirve a Dios, como ya leímos Deuteronomio 13, el verso 4, en pos de Jehová iréis, a él temeréis, a él seguiréis. Pero viene y hace, ¿por qué voy en pos de él yo? ¿Por qué sigo al Señor? Hay quienes que han caminado, ¿verdad?, desde la frontera desde el país, pensar de México hasta acá,
y otros lugares tan distantes. Pero, ¿por qué sigo yo al Señor? ¿Por qué quiero estar donde Él está? Hay una gratitud tan grande en el corazón por la cual seguimos al Señor. Por eso cuando alguien teme a Dios, tiene esa palabra, la atesora, la guarda, y el que teme a Dios, dice el texto, no peca contra Él. El que teme a Dios realmente va en pos de Él. Pero ¿por qué realmente voy en pos de Él? Porque realmente vengo a ver a través de la palabra que en Él encontré el perdón de pecados, en Él encontré el perdón que nadie podía darme en la vida de todo lo que yo era, pero es para que Él sea reverenciado, para que Él sea obedecido. Oiga, hermano, uno se queda mirando acá, ¿verdad? Realmente con el pecado hubiéramos esperado, estuviéramos entre los que la otra parte que le voy a mostrar, como se llama acá o escrito en este bosquejo, es de quiénes son aquellos que deben tener temor de Dios. Porque cuando pensamos en que todo aquel que teme a Dios es aquel que ha obedecido su palabra, no solamente en el día de la conversión, dio el siguiente paso del bautismo, persevera en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Bueno, ese manifiesta que realmente va en pos de Él, no peca en contra de Él, porque vive agradecido que en Él encontró el perdón de pecados y le manifiesta reverencia a aquel que le perdonó todos sus pecados. Oiga, hermano, pero miraba la otra parte, ¿verdad? Y le voy a mostrar la otra parte así. Oigamos lo que dice Santiago. A eso sí se le puede atribuir, ¿verdad? Porque cuando se habla del temor a Dios, alguien que es temeroso obedece, alguien que es temeroso no peca contra Dios, teme a Dios. El que teme a Dios va en pos de Él. Aunque alguien trata de descaminarlo, sigue a alguien, porque a Él es a quien se le debe la reverencia, porque en Él halló el perdón de pecados. Pero mire esta frase, Santiago capítulo 2, el verso es 19. Santiago en el capítulo 2, y oigamos lo que dice el verso 19 de Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oiga esta palabra acá, dice que los demonios creen y tiemblan. Se llama temor de Dios, miedo de Dios. Cuando se habla realmente del miedo de Dios, ¿quiénes son los que tienen miedo de Dios? La gente, por ejemplo, tal vez entre nosotros hay tantas personas que han venido a oír la palabra de Dios, pero como nunca la han llegado a entender, viven una vida muy realmente despreocupada, sin darse cuenta que sobre ellos pesa la ira, el enojo de Dios, les espera el infierno, el lago de fuego, y no se dan cuenta. Pero cuando la persona realmente entiende, comprende lo que Dios va a hacer con él, si no se arrepiente. Pero mire acá, por ejemplo, dice que los demonios, ellos tienen miedo de Dios, porque saben que un día van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Por eso hay una diferencia en pensar el temor a Dios como el miedo de Dios. Nosotros no esperamos un castigo, una condenación. Hemos sido libres del lago de fuego, del infierno,
de todo aquello que la Biblia muestra, entonces nosotros por eso reverenciamos a Él, porque Él nos perdonó de todo pecado, y la reverencia, el respeto, el amor, la honra, se la debemos a alguien y seguimos en pos de Él. Pero ahora viene que el que viene a verse en esta frase, que el que tiene temor de Dios. Uno viene a ver acá que los demonios, ¿verdad?, tienen miedo de Dios, porque un día los va a juzgar, ya decía, y los va a lanzar. Ahora, miremos lo que dice el libro del Génesis, capítulo 3. Oiga lo que está escrito acá. En el libro del Génesis, capítulo 3, y oigamos lo que dice el verso 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán, en el huerto de Dios, cuando el hombre estaba vestido de aquella gloria, era alguien que conversaba con Dios. Dios descendía, sin duda gozaba y tenía aquella comunión con aquel hombre, pero cuando éste le falla, no solamente vamos a pensar en que lo que Santiago 2:19 dice, que los demonios creen, tiemblan, porque tienen miedo de Dios, saben quién es Dios, pero ahora se viene a ver de que ¿por qué se esconde de Dios el hombre? A veces el hombre se esconde de Dios porque tiene miedo realmente de que no es que lo vaya a lanzar al lago de fuego, al infierno, pero cuando uno, hermano, logra entender que es un verdadero hijo de Dios, legítimo hijo de Dios, quisiéramos hacerle entender de que aquel que es un hijo legítimo debe tener miedo de Dios. ¿Miedo en qué sentido? Porque le ha fallado. A veces el hombre le falla o le ha fallado a Dios, a la esposa, a los hijos, a los compañeros. En vez de enmendar aquel error, buscar un perdón de Dios, muchas veces va y cada día le añade pecado a su pecado, sin darse cuenta, sin entender de que enoja a Dios. Dios puede actuar, hermano. Dios puede actuar contra la vida de aquel. Hay quienes han llegado a experimentar en la vida sobre la faz de la tierra muchas veces por haber ofendido seriamente a Dios, pero cuando el hombre logra entender que Dios, así como Dios es un Dios de amor, de compasión y misericordia, debemos de entender que es un Dios que se enoja. A la larga el hombre, sin darse cuenta, atrae el enojo de Dios y actúa contra aquel que ha ofendido a Dios seriamente también, hermano. Pero viene usted y venimos y nos reunimos en su presencia. ¿Para qué? Para que usted sepa de que el que teme a Dios es aquel que no se aparta de en pos de Él, no peca contra Él, va en pos de Él, porque en Él ha encontrado el perdón. Los que deben tener miedo de Dios, y lo tienen, como los demonios y aquellos que muchas veces se han rebelado contra Dios. Pero quiero decirle de que si usted y yo nos apartamos de Él, cometemos algo, dejamos de seguir a Dios, ¿sabe en qué nos convertimos? Oiga lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Mire esta palabra en el Apocalipsis 12. Lo hallamos acá. Miraba esta parte acá en el Apocalipsis 12. Su verso es 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Me interesa
la primera parte que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, de manera que cuando alguien deja de seguir al Señor, peca contra Dios, oiga, se apartó de en pos de Dios, ¿a quién sigue aquel? Oiga, hermano, uno se queda viendo de que siempre Satanás va a querer arrastrar a alguien, llevarlo nuevamente al mundo a que viva esa vida pecaminosa como antes, a fin de que sufra y provoque a Dios, deshonre a Dios, en vez de manifestarle reverencia a aquel en quien un día halló el perdón, la salvación, la vida eterna, esa herencia entre los santos. Oiga, hermano, pero mientras vivamos sobre la faz de la tierra, viene Él y nos hace ver de que la intención de Satanás, como hizo que los ángeles le siguieran, y sabe, me quedaba viendo acá esta palabra, ¿verdad? Cuando dice, y su cola arrastraba, porque no les ha dado un sitio de honor, sino que al arrastrarlo, por ejemplo, el profeta Daniel habla en el capítulo 8, verso 10, donde dice que los echó por tierra. Aquel que deja de honrar, de reverenciar, de temer a Dios, no es otra cosa más que sigue en pos de alguien que lo apartó de Dios. ¿Pero para qué? Para que viva una vida desastrosa. Pero el anhelo del Señor es que si usted ha venido reverenciando, honrando a Dios, temiendo a Dios, el anhelo de Él es que usted y yo terminemos nuestra carrera en bien, sirviéndole, honrándole. ¿Por qué? Porque hay algo que uno se queda pensando, de que Dios un día coronará y recompensará la vida de aquel hombre que con su fidelidad, que con su temor le ha servido. Un día Dios lo llamará buen siervo y fiel, y recibirá el premio, la recompensa por haber seguido a aquel que un día lo rescató de la miseria y de la maldad. Hermanos, mientras vivimos sobre esta tierra, realmente debemos entender que el que teme a Dios tiene miedo de apartarse de en pos de Él, evita pecar contra Él, sigue en pos de Él, porque ha sido en Él quien ha hallado ese rescate, la redención de vida. Y alguien que trata de apartarlo de en pos no es alguien más que Satanás. ¿Pero para qué? Para que usted caiga al estado tan degradado de aquellos que temen de Dios un castigo. Mientras estamos sobre esta tierra, que el temor a Dios a través de la palabra crezca, porque cuando el hombre lo llega a guardar en el corazón, el hombre llegará a tener confianza y tantas bendiciones en la vida, siempre y cuando aquel trate de que su corazón sea a aquel que atesore los dichos del Señor. Mientras Él nos tenga sobre esta tierra, que Él nos ayude a entender esta palabra que nos ha hecho ver, que Él la bendiga en cada corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.